Nunca prendas las velas. Por Anaís Veloz. Mi hermana y su hijo me llamaron cerca de las 9 de la noche, argumentando que alguien se había metido a su casa, y es que ambos vieron a un hombre pasar por el patio. Estaban demasiado nerviosos y me susurraban al teléfono que fuera de inmediato, así que le pedí a Javier, mi esposo, que me acompañara. Afortunadamente vivimos a 2 calles de su casa, así que no tardamos en llegar. Pero al entrar a la casa, no encontramos a nadie. Mi hermana estaba hecha un manojo de nervios, al igual que mi sobrino, así que decidí prepararles un té para calmarnos un poco, cuando de repente grita mi marido: «¡Ya te vi, cabrón!». Salió corriendo a toda prisa hacia el patio. Nosotros salimos tras de él también, solo para darnos cuenta, nuevamente, de que no había nadie. «Esto no puede ser», replicaba mi esposo. «Si lo vi bien clarito». «Ay, Javier, te dije que andaba un cabrón aquí, pero ustedes no me querían creer», le respondió mi hermano. «Ya cálmense los dos. De seguro ya se fue el fulano ese. Ha de haber estado bien escondido», les dije para tranquilizarlos. «No, Sonia», me respondió mi esposo molesto. «No hay forma de que ese muchachito se haya ido. Ve, está todo bien asegurado». «Ay, Javier, no se puede desaparecer de la nada. A lo mejor te lo imaginaste al igual que mi hermana». «Ya te dije que no. No nos imaginamos nada, Sonia. ¿Cómo es que lo vimos claramente?». «Pues no sé. Aparte, ¿no dices que es imposible entrar si está todo muy bien asegurado?». «Por eso mismo es que no lo entiendo». Decidimos quedarnos esa noche para no dejar sola a mi hermana, pero estaba decidida a mostrarles que todo había sido producto de su imaginación. Hasta que en la mañana siguiente estábamos desayunando, cuando escuchamos un pequeño golpe, y al voltear, lo primero que vimos fue a un joven que se asomaba por la puerta del patio. Nuevamente salimos en busca de aquel joven, pero nada. El chico seguía sin aparecer. «¿Ahora sí me crees?», me dijo mi hermana. Yo solo asentí con la cabeza, pues ahora aquel muchacho nos estaba viendo fijamente por la ventana de la sala. «Sonia, Sonia, ¿estás bien?», me decía mi esposo al verme que empezaba a palidecer. Le señalé hacia la ventana, pero esta vez nadie salió detrás de él. Nos quedamos helados por unos minutos. Todos estábamos demasiado nerviosos, pues no nos explicábamos cómo era posible que el joven cambiara de lugar con tal rapidez. «Vayan por doña Manuela, pero no le comente nada», dijo mi esposo. Nos fuimos a toda prisa, pues según decían los vecinos, que doña Manuela podía ver y hablar con los muertos. Y aunque no se dedicaba precisamente a eso, ella había ayudado a mucha gente de los alrededores. «¡Doña Manuela!», le gritaba a mi hermana mientras golpeaba insistentemente su puerta. «¡Pero qué escándalo, muchachas!», contestó molesta. «Nos manda Javier, mi esposo, señora. Trae un dolor terrible en el estómago y me pidió que viniera por usted, para que lo revisara. Según dice, trae tremendo empacho». «Muchachas tan mentirosas», respondió doña Manuela. «Ese Javiercito no tiene ningún empacho. De lo que hay que curar a mi muchachito es del susto. Así que pues, vamos, muchachas». No le respondimos nada, pues Javier quería saber qué tan buena era, y no queríamos darle pista alguna de lo que estaba sucediendo. Al llegar a casa, mi esposo nos recibió con un café, y casi de inmediato doña Manuela comenzó a decir: «Ya te vi, condenado chamaco». Nos quedamos en shock al escucharla, pues nadie le había dicho que se trataba de un joven. «¿Pasa algo, doña Manuela?», le preguntó mi esposo fingiendo no saber de lo que hablaba. «Pues me trajeron para ver qué quería este joven, ¿qué no?», repuso la señora.
Sí, le contestó mi hermana temerosa. Acércate, muchacho, le decía doña Manuela a la nada. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? Le preguntaba nerviosa. Simón, ¿eres tú? Preguntó doña Manuela bastante sorprendida. Un teléfono, rápido, por favor. En ese momento, Javier sacó su celular y se lo dio. Marca este número, hijito, que yo no le entiendo a esos aparatos. Después de marcar, esta preguntó por Martina, la señora que vendía comida por la avenida principal. Martina, ¿dónde está Simón? Ay, Manuela, se nos fue. Martina, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Aquí tengo a Simón enfrente. Estas gentes acudieron conmigo porque había un ser que los molestaba, pero al llegar me di cuenta de que es Simón. ¿Cómo me vas a decir eso, Manuela? ¿Cómo? ¿Hay más? Interrumpió doña Manuela. ¿Cuántos más son, Simón? ¿Pero qué es lo que recuerdas? ¿Estás seguro de eso? Nadie entendíamos qué pasaba. Solo veíamos a la señora hablarle y gritarle a la nada. Martina, Simón dice que busca a sus amigos, que salieron de una fiesta pasada a la medianoche. Después escuchó un golpe muy fuerte y cuando despertó estaba aquí, en la cocina. También murieron los otros 3 jóvenes, Martina. Con Simón fueron 3, Manuela. Pero dime, ¿qué es todo esto? Tu nieta, Martina, que no se ha dado cuenta que ha muerto. Al decir aquello, salieron volando las tazas de café y comenzaron a abrirse y a cerrarse las puertas fuertemente. Cálmate, muchacho. Tienes que ser fuerte y buscar la luz. Tú, al igual que tus amigos, ya no pertenecen aquí. Por Dios, Manuela, dime lo que está pasando. Martina, investígame dónde tienen velando a los otros muchachos. En un rato más voy para allá. Al colgar, nos explicó que el muchacho no tenía idea que estaba muerto, y al enterarse de eso, entró en la etapa de negación. Por eso había comenzado a aventar cosas en señal de desaprobación. ¿Y qué podemos hacer, doña Manuela?, preguntó mi esposo. Llevarlo, hijito. Llevarlo a que vea a sus amigos, para luego llevarlo a donde lo están velando a él, y así, de una vez por todas, se dé cuenta de que ya no está vivo. Oiga, doña Manuela, ¿y por qué vino aquí con nosotros si ni lo conocemos?, repuso mi hermana. Ay, muchacha, has de haber tenido alguna vela prendida. Sí, le prendo una todos los días a San Juditas, doña Manuela. Ya ves, eso fue lo que pasó entonces. Al pasar su alma por aquí y ver la luz, aquí se quedó. Por eso nunca debes prender velas durante la noche, ya que las almas que andan en pena buscan la luz para poder trascender. Sonó el celular de Javier y era doña Martina, que le daba las direcciones e indicaciones de cómo llegar a cada velorio. Después de colgar, doña Manuela gritó de nuevo. Muchacho, es hora de que te desengañes. Llegamos al primer velorio y nosotros, por respeto, nos quedamos afuera. Solo entró doña Manuela y lo que decía ser el espíritu de Simón. De ahí salimos de inmediato porque, según doña Manuela, Simón había golpeado la tapa del féretro tan fuerte que estuvo a punto de caer. Por tal motivo, decidimos evitar ir al segundo funeral del amigo del joven, yéndonos directamente al funeral de Simón. Antes de entrar, les pedimos que desalojaran la sala, pero sus padres se negaron rotundamente. Así que sin más, se dirigió doña Manuela al féretro y ahí empezó lo más aterrador que he visto en mi vida, pues escuchó un horrible grito como de dolor. Todos los asistentes salieron corriendo de la sala de velación cuando los innumerables arreglos florales comenzaron a salir volando en diferentes direcciones. Las sillas comenzaron a temblar en simultáneo.
Todo aquello pareció sacado de una película de terror. ¡Basta! Gritó doña Manuela. Tienes que tranquilizarte y aceptar que ya no estás aquí. Todo se logró mantener tranquilo por un momento. Así decidimos ir afuera a tomar un poco de aire, cuando nuevamente nos hizo entrar un golpe ensordecedor, y esta vez quedamos atónitos ante tal escena, pues el féretro de Simón se encontraba en el suelo y el cristal del mismo totalmente rasguñado. Doña Manuela decidió que nos marcháramos, pues esa alma de aquel joven atormentado no estaba dispuesto a marcharse por el momento. Por eso les digo, no olviden apagar sus veladoras por las noches. No vaya a hacer que corran con la misma suerte que yo, y una alma en pena quede aferrada a su casa. Quiero agradecer a nuestra amiga Anaís Veloz por permitirnos narrar su historia. ¿Ustedes han tenido alguna historia similar? ¿Dejan las veladoras prendidas por las noches? No lo sé. Tal vez no sea tan buena idea. Quiero agradecerte si has llegado hasta el final del episodio. Si el video te ha gustado, por favor, regálame un like, comenta, activa las notificaciones y suscríbete. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi correo electrónico. O si lo prefieres, búscame en las redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Más Terror MX. Nos leemos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.